Vamos a continuar con la lección número 9 que nos corresponde en esta oportunidad. Y este punto 9, es un tema fundamental que tiene que ver con el arrepentimiento. Y el título de esta lección 9 se llama El arrepentimiento y la sangre de Cristo. Aleluya. Es un tema poderosísimo. Esto es uno de los fundamentos de nuestro caminar. Ya dice la Escritura en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso dice Colosenses 1:20. Esto es tan elemental, mis amados hermanos, discípulos míos, que no hay razón de arrepentimiento si no hay el derramamiento de la sangre de Cristo. El reino de Dios sería un reino tedioso, por decirlo así, subyugante, imposible de sobrellevar sin la sangre de Jesucristo. Sería una imposición totalmente, una imposición que nos aplastaría la vida si no estuviera la sangre de Cristo. No porque el reino de Dios sea algo malo, el reino de Dios es glorioso, sino que nosotros realmente estamos incapacitados para vivir en las demandas y dimensiones del reino. Pero es ahí donde la sangre de Cristo es el medio que hace acepto nuestro arrepentimiento. Sin esa preciosa sangre, el arrepentimiento, todo lo que hemos aprendido del arrepentimiento, realmente no tendría ningún sentido. Igual nos iríamos al mismo infierno condenados para siempre. Pero gracias a Dios que por la sangre de Jesucristo el arrepentimiento tiene el sentido correcto. Hay una interacción entonces entre el arrepentimiento y la sangre de Cristo, porque si hay sangre de Cristo y no hay arrepentimiento, tampoco la sangre de Cristo puede ser efectiva. Y si hay arrepentimiento y no nos metemos con la sangre, tampoco surte los efectos que debe surtir la redención. Entonces son dos cosas muy importantes. Por eso que en el fundamento estamos hablando no solo de arrepentimiento, sino de la sangre de Cristo, porque las dos cosas deben estar amalgamadas. Y eso no solamente para el paso redentivo, para el paso de limpieza, para salvar nuestra alma, para convertirnos a Cristo, sino esto es todo el caminar de tu vida cristiana. Tiene que estar salpicada con la sangre de Jesús. Usted sabe, amado, que cuando se erigió el bendito tabernáculo de Dios, antes que entrara en funcionamiento, dos cosas se aplicaron en todo el tabernáculo, en todos los compartimientos. Se aplicó el aceite de la santa unción, dándonos a entender que los accesos a la gloria es por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero lo segundo que salpicó todo aquel atrio exterior y para acceder al lugar santísimo fue la sangre del Cordero. Y a través de más de mil años para adelante, ríos de sangre corrían en ese tabernáculo. ¿De qué nos está hablando, hermano? Había el lavacro donde se lavaban las manos el sacerdote, que nos habla de qué, de arrepentimiento. Pero estaba ¿qué? El sacrificio de los animales. Entonces son dos cosas que no podemos obviar. Cuando entendemos la sangre de Cristo, hay, la conexión de vida a nuestro arrepentimiento. Nuestra solicitud de misericordia encuentra sosiego en la sangre de Cristo. Nuestra conciencia se alivia cuando la sangre de Cristo es aplicada. Hay muchos creyentes que están arrepentidos, pero viven afligidos. Se arrepienten y siguen afligidos.
hay una acusación que le sigue a pesar de haberse arrepentido. No sienten esa libertad necesaria y hay una acusación constante en su mente. ¿Saben por qué? Porque solamente gustaron del arrepentimiento, pero no entraron al nivel de la sangre. Es necesario que cada discípulo, para que viva en victoria, no solo sepa que tiene que arrepentirse toda su alma, sino que entienda que ese arrepentimiento tiene que imbuirlo y bañarlo de la sangre de Cristo. Y esa impartición de su sangre tiene que ser algo que lo saboree tu vida. Por eso a mí ese coro antiguo, ¿no?, del himnario, bueno, ustedes quizás no lo saben, pero yo tengo un himnario de mis tiempos y ese canto es tan vivencial. Yo creo que ese que inventó ese himno, ese hombre de Dios del siglo pasado, él estaba por decirlo así, saboreando la conexión de la sangre. Hay un himno más o menos que dice así, ay, santo, se me fue, tan antiguo que se me fue. ¿Ya? Ya, dice así. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Hermano, qué rico es eso, sumergirse en la sangre del Cordero. Cada vez que doblas tus rodillas arrepentido y ves la fuente del manantial carmesí y te metes en esa piscina de sangre, sales realmente purificado, liberado. Es una terapia espiritual poderosa la sangre de Cristo. Muchos no saborean esta sangre, por eso están con cara de palo y con arrugas en el corazón, afligidos y atormentados por demonios, porque no gustan de la sangre. Claro, sí, se arrepienten y lloran cada día, pero no encuentran la terapia que libera su alma, porque no se bañan en la sangre de Cristo. Pídele al Señor que este tema, que esta lección que quiero compartir a ustedes y a los que están viéndome por este medio de la grabación, pídale al Espíritu Santo que le revele el manantial de la sangre de Cristo. Será tu terapia más gloriosa. El día que me convertí sentí un paño que me pasaba por dentro, como que me sacaba toda la escoria y la mugre de la inmundicia. Sentía como ese graso que limpia los metales oxidados, me sacaba el óxido espiritual. El primer día de mi conversión sentí la impartición de su sangre y de ese momento, cada día yo le pido que la sangre se me revele. Hay pocos coros que hablan de la sangre. Necesita usted aprenderse varios para que en su oración pueda cantar, invocar la sangre de Cristo y salga limpio por ella cada día y camine con el canto del cielo en sus labios, con el gozo del Señor en su corazón y sepa la victoria que Cristo tiene para usted. Amén. Es un fundamento la sangre de Cristo en ese sentido. Es un fundamento poderoso. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así que esto de la sangre es maravilloso. Aleluya. Y esto es tan glorioso que está enmarcado proféticamente según Zacarías capítulo 13, verso 1. Zacarías 13:1 habla de este rico y precioso manantial llamado la sangre de Jesucristo. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, qué tremendo. Es decir, para Zacarías todavía
no llegaba el tiempo. Para el tiempo de los habitantes de Zacarías no sabían lo que era gustar del chapuzón en la sangre de Cristo, de esa limpieza bendita. Pero él decía, en aquel tiempo, sus ojos proféticos de Zacarías estaban viendo al futuro, donde había un manantial para limpiar la inmundicia, como dice el himno, a todo aquel que se sumerge en él. Ellos no podían gustar de eso. Y saben, ese tiempo ya llegó. Pablo dijo, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Y tú sigues con la cara de Zacarías todavía. Dile, cambia de cara, hermano, ya llegó el tiempo. Zacarías lo veía lejos. No puede ser que tú como cristiano todavía veas lejos aquel manantial que ya... Mire, hermano, lee lo que dice acá, gloria a Dios. ¿Cuántos Zacarías y los habitantes de Jerusalén quisieran vivir este tiempo? No sé cuánto, si hubieran millones de dólares para vivir en ese tiempo, ellos lo pagarían, pero lamentablemente ya pasó ese tiempo de ellos. Era un tiempo donde no podían gustar de esta promesa bendita que empezó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y entonces Zacarías dice, en aquel tiempo, como una expresión melancólica, algún día entraremos a ese bendito manantial. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. Está abierto para aquellos que tengan fe para entrar. Si usted quiere quedarse afuera, ese es su problema. Si usted quiere que los demonios y todos los poderes del infierno lo acusen y lo embarren más, ese es asunto suyo. Pero Zacarías dice que en el tiempo señalado, en el tiempo en que se dé el pacto de la cruz del Calvario, que ya se dio hace 2000 años, se abría la puerta a que todo aquel que cree en Él entre al manantial y sea purificado. ¡Wow! ¡Qué rico es eso, hermano! Amén. Entonces el discípulo debe saber de este precioso manantial para que pueda saborear y gustar la vida cristiana y vencer al diablo. Porque si tú no gustas de este manantial, el diablo te va a tener cada día acusándote de tantas cosas malas que pone en la mente, en el corazón. Aleluya, tantas cosas. Y aparte que no solo el diablo, a veces la esposa le ayuda al diablo a condenarte más. ¿Qué estás mirando? Te dice. Y los amigos te dicen, tú eres pecador, yo te conozco, tú eres así. Entonces todo el mundo nos acusa. Y si tú no tienes la fe necesaria para entrar en ese manantial bendito que limpia tu conciencia de obras muertas, de todas las cosas malas que has hecho, no vas a poder sobrevivir la vida cristiana. Las demandas del reino te van a aplastar porque son bien elevadas. Pero cada vez que entres a ese bendito manantial, las demandas del reino son alcanzables para ti. Cuando dicen amén. Esto es tremendo, es poderoso. Léalo grábate este pasaje. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Qué es la casa de David? La iglesia, hermano. Para la iglesia está abierto ese manantial. Y para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Dios. ¿Para qué es ese manantial, pastor? Ahí lee pues Zacarías, hermano, te está diciendo. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Digan algo, pues, hermano, ¿están vivos? Gózate, hermano. ¿Están asustados ustedes? Gloria a Dios. Zacarías 13:1. Digan, Zacarías 13:1 me sacaría todos los pecados. Gloria a Dios. Bendito. Así que si tú quieres que salgan tus pecados, Zacarías 13:1, la gran receta del creyente que quiere caminar en la victoria de Dios. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es poderoso, hermano. La sangre trae pacto. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Yo he hecho un pacto de sangre. Es un compromiso de limpieza. Estoy pactado para limpiarte. Y esto es importante porque uno dice,
es que no siento que me limpie, es que no es un asunto que sienta, es un asunto que hay un pacto y creas ese pacto y la sangre de Cristo te limpia. ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso digo, esta es una terapia maravillosa para los afligidos y atormentados y acusados por el mismo infierno. Pero esa terapia se cumple cuando hay arrepentimiento, en primer lugar, y por el arrepentimiento comulgas con la sangre. No es para sinvergüenza tampoco, es para arrepentidos. Necesitan ser ministrados y vas a ver la liberación. ¿Cuántos creyentes he escuchado? Ay, me siento atado, me han orado, me han puesto la mano, he ayunado hasta quedarme como flaco y a hueso estoy tanto ayunar y siento atadura. Es porque no ha experimentado la libertad y el perdón y la limpieza de la sangre. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, para ver ese manantial y podamos cantar ese himno, ¿no? Con propiedad. Hay un precioso manantial. Ese himno salió de Zacarías 13:1, pues. Ese himno está diciendo, hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Y dice, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Eso es para lo que se sumergen. ¿Aló? ¿Están aquí? El problema es que algunos se sumergen en las acusaciones del diablo. Están sumergidos, llenos de tormento y demonios. No, sumérgete en la sangre de Cristo. Vamos, dile a tu hermano, ese que está medio ojeroso, dile, sumérgete en la sangre de Cristo, hermano. Alabado sea Dios, aleluya. Dile, sumérgete, hermano. Y salen los demonios de opresión, salen los desánimos, sumérgete en la sangre. Y vas a salir con la victoria de Dios en tu vida. Eso es poderoso, hermano. Dale la gloria a Dios, aleluya. Mateo 26:28. Mateo 26:18 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué precioso. Qué preciosos pasajes. Que cada vez que dobles tus rodillas entres con este pasaje como una consigna de liberación para tu vida. Amén. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, aquí está el requisito, pues. Esto es efectivo para los que quieren la luz del Señor, para los que están hastiados de sus miserias. Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Digan, todo pecado. Todo es todo. Es que este pecado me lo perdonará todo, dice la Biblia. ¿Aló? ¿Están despiertos? Todo pecado. La sangre es tan poderosa y bendita, tan gloriosa, que está al alcance del más vil pecador. Hay perdón para el hombre en la sangre. Aleluya. El único medio entonces, amados, por el cual Dios nos hace aceptos es la sangre de Jesucristo. No hay otro medio. No eres acepto por la carita que tienes, no eres acepto por las posiciones religiosas que tengas, por los años de evangélico que tengas, por el cargo ministerial. No. Entonces esos son regalos, gracias. La aceptación de Dios es que hay una sangre que su Hijo derramó. Y en la cruz del Calvario el guerrero bendito llamado Jesús exclamó y gritó, Padre, consumado es. Se consumó todo. Pagué el precio, Padre. Y ese sacrificio te he hecho acepto a ti y me he hecho acepto a mí. Ese es el pacto que tiene ese es el pacto de amor, hermano. Aleluya. Amén. Tremendo. Hebreos 9:13 dice ahí, 14 y 22, dice, cuánto más la sangre de Cristo
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amado, nadie va a poder servirle al Señor si tiene una conciencia contaminada. Mire, hay hermana, un día me encontré con una hermanita, lo hablo porque no está, creo, gloria a Dios. Sí, porque algunos se incomodan. Ya, ¿para qué le dije? Ya conté la foto. Gloria a Dios, perdón hermana, pero encontré una hermanita afligida. Y le digo, ¿qué tiene, hermana? Ay, pastor, es que ahorita el diablo me ataca. ¿De qué, hija? Es que el año no sé cuánto, hace como 20 años, hice esto, el otro. Y me dio bronca. Le dije, hermana, por favor, déjeme estar contando. Le digo, ¿usted se arrepintió? Sí. ¿Se bautizó? Sí. ¿Ya se murió, pues, hermana, todo eso? ¿Qué hace removiendo el basurero? Y se dio cuenta. Sí. Así que vaya, arrepiéntase de nuevo y pídale perdón al Señor por no creerle su perdón. Entonces no tenemos que estar removiendo. Ay, que el diablo me hizo recordar. Fíjate, ya murió eso. Ya la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Si has cometido ahora, siendo creyente, ya es otro tema. Tienes que arrepentirte. Pero ya lo que pasó en tu pasado, el día que tú te arrepentiste de toda tu alma y entraste esa agua del bautismo, murió todo. Entonces ella dijo, parece que no murió, me voy a bautizar de nuevo. Hazlo si quieres, hermano, para que mueras bien, gloria a Dios. Pero hermano, el tema aquí es creer lo que dice la palabra. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Maravilloso Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que Él derramara su sangre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Precioso el Señor. Aleluya. Por eso que el punto 3 dice la historia redentora de la sangre. Esto fue tan elemental. Dios quiso que quede tan grabado en nuestro ser que hay una línea histórica. Esto no es algo que surgió fortuitamente, que Dios dijo hace 2000 años, ay, ¿qué haremos? Tantos pecados que tiene la gente. Hijo, ¿qué haremos? No, ya estaba programado eso de parte del Dios del cielo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura según Génesis capítulo 3, verso 21, Dios hizo algo histórico, hizo algo que es una acción profética de lo que iba a ser después una actividad de la ley y un cumplimiento profético de la cruz del Calvario. Allí en Génesis capítulo 3, verso 21 dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estaban desnudos. ¿Quedaron desnudos de qué? De la gloria de Dios que tenía su ser. Cuando perdieron la gloria, perdieron las vestiduras de gloria, se quedaron completamente desnudos. Y Dios entonces sacrificó un animal para vestirlos. Fue un acto literal, pero fue un acto profético. Y viene el primer sacrificio de la misma mano de Dios. Dios mismo, porque el único que estaban ahí era Adán y Eva, no había más ser humano. Así que Dios desciende del cielo y sacrifica un animal, Él. Tremendo. Lo degüella, derrama su sangre y el hombre es vestido. Eso es lo que Dios hizo con su propio Hijo por ti y por mí. Estabas desnudo y Dios mismo envió a Jesús. Y Dios mismo, Dios el Padre, lo ofreció en la cruz para vestir tu desnudez. Esa es la historia de la sangre. En los albores de la humanidad se dio.
pero fue planeado en los salones del reino. En la eternidad pasada ya estaba el plan, porque Dios conoce todo. Y Él sabía que íbamos a fallarle. Y ya habían conversado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la redención. Y el Hijo dijo, Padre, aquí estoy, daré mi vida por los hombres. Esa es la historia de la redención. Tu limpieza es histórica. La limpieza de tus pecados es tan gloriosa que está planeado delante del mundo. O sea, no es un tema que preguntes, ¿me perdonará? ¿Lo recibiré? No, ya está planeado. Así que tu limpieza tiene un pacto, por eso que este es el nuevo pacto. Qué glorioso es esto, hermano. Qué maravilloso es entenderlo, reflexionarlo y gustarlo. Aleluya. Y esa es la intención de que el discípulo en este paso inicial del reino lo entienda para que pueda caminar todo su camino. Y no haya ninguna acusación, ni obstáculo, ni barrera del diablo, porque la sangre de Cristo, dice la Escritura, por eso en Apocalipsis dice, y lo habéis vencido, dice, por la palabra de testimonio y por la sangre del Cordero. Yo sé que el diablo ahorita está crujiendo los dientes porque usted está entendiendo cosas poderosas. Aleluya. Luego vemos que este acto profético hecho por Dios mismo, al sacrificar el animal para vestir al hombre pecador, a nuestros primeros padres caídos en el pecado, los vistió bajo el sacrificio de un animal, se establece ya como ley en Éxodo. No, se establece no como ley, sino se concreta para liberar a Israel, para luego establecerse como ley, para ser más exacto. En Éxodo vemos la liberación de Israel, otro acto profético. El primer acto profético para vestir a Adán y Eva. El animal es sacrificado. Pero ahora Dios, para que siga esto de la sangre bien grabado en nosotros, libera, visita el monte Sinaí, habla a Moisés y comienza el proceso de liberación. Y el día, después de las 10 plagas, porque Faraón se había enterquecido, no quería soltar a Israel, pero el día ¿cuándo fue Israel soltada? El día que menciona acá, Éxodo 12:3 dice, Éxodo 12:3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Luego pasamos al 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. ¿No? Vamos a ver 7, 12 y hasta el 13. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Saben? Ese fue el día de la liberación. El día del derramar de sangre. Ese día, recién Israel fue liberado. Entonces, ¿qué nos habla esto? Solo hasta que no experimentemos la sangre, no sabremos realmente lo que es ser libres. Ese día Israel quedó libre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Luego, ya más adelante, eso quedó estipulado en la ley de Moisés. Amén. Claro que en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Pacto, todos los animales que se sacrificaban solo era un anticipo de la verdadera limpieza. Solo les cubría, pero no limpiaba su ser. Les cubría la sangre de los animales. Pero cuando Cristo derramó su sangre, nos limpió
todo nuestro ser y nuestra conciencia de obras muertas. Esa es la gran diferencia de lo que hizo Cristo. Amén. Por eso en Juan 1:29 el Señor dice, ahí dice la palabra, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan, ¿no? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús. Amén. Por eso que en el punto 4, con propiedad se dice que el fundamento de nuestra fe está firme bajo la sangre del Cordero. Solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario podrá establecer una relación firme con un Dios santo. ¿Cómo podré relacionarme con un Dios santo? No puedo, porque yo no soy santo. Pero la sangre me santifica y entonces puedo relacionarme con Dios santo y yo puedo ser santo. Amén. Qué preciosa es la sangre. Dale palma al Señor por la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo podría acercarme yo a un Dios tan santo? Nunca olvidaré, creo que ha sido hace 2 años, estaba en Barranca, se estaba abriendo la obra, ¿verdad? En Barranca se empezaba la obra, recién se estaba abriendo la obra con Vida en Cristo, porque había otro pastor que se fue, estaba en la casa de una hermana, y estaba Gamaniel, me acuerdo, había otros pastores, y todos nos levantamos en la madrugada a orar. Y yo siempre, no quiero jactarme, ¿no? Pero me levanté primero, le pasé la voz a los demás, y en ese tiempo que estaba yo solo, doblo mis rodillas y me viene un canto que habla del trono. Aleluya. Y no recuerdo el canto. Ya. Ante tu trono. Algo así, ¿no? Y en eso que estoy cantando del trono, nunca me ha pasado esto. Tengo una visión, hermano. No sé si fue en carne, en espíritu, como que fui traspuesto. Hermano, y no sé cómo explicarlo, pero pude contemplar el trono. Hermano, hasta ahora me sacude de pensar solo eso. No sé cómo explicarlo, no hay palabras. Solamente vi en mi espíritu algo tan grande, ese trono era tan grande, era gigantesco, inmenso, lleno de gloria. Yo caí al piso, hermano. Me sentía tan sucio delante de ese trono. Era un trono terrible, hermano. Terrible, que yo estaba temblando. Y entonces los dos hermanos ya vinieron a orar y yo lo único le decía, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Ellos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este? Pues yo estaba en ese momento en una especie de éxtasis tan glorioso. Todo el día estuve bajo esa impartición. ¿Cómo relacionarme con un Dios tan santo, tan terrible su santidad? Solo por la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Solo por la sangre de Jesucristo. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Dice que estábamos lejos, pero ahora podemos acercarnos. Gloria a Dios. Eso se llama evangelio de gracia. El punto 5 dice, el evangelio de la gracia de Dios. No solo es evangelio de reino, sino que ese reino es pura gracia. Y sin gracia no hay reino, y sin reino no hay gracia. Es decir, Dios no podrá gobernarnos si no nos da gracia para que pueda hacerlo. No podemos relacionarnos con su reino si no está la gracia por delante. En Hechos 20:24 dice,
Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Tremendo. No somos nada, hermano. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Gracia es regalo inmerecido. Su gracia es su regalo inmerecido. Romanos 3:23 lo dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es regalo, gratis, hermano. Qué lindo es nuestro Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso que necesitamos, fe en esa sangre. Necesitas revelación de esa sangre. Y cuando más se te revele la sangre, vas a sentir que esa sangre penetra todas las áreas de tu vida interior y las limpia. Las limpia. Si hay un demonio escondido en un recoveco de tu alma, va a salir disparado. No va a haber espíritu inmundicia que pueda soportar la impartición de su sangre. Amén. ¿Cómo opera esto, hermano? ¿Cómo opera? Sigamos leyendo. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Así que no hay obra, es la fe de Jesús que nos limpia. Amén. ¿Cómo opera esto? Ya dije por la fe. Pero vamos a leer otro texto más para que vean cómo opera esto y qué dimensión tienes que moverte. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificado pues por la fe. O sea, no necesitamos fe solamente para milagros, fe para tener cosas de esta vida. La fe más gloriosa que es aplicar es esta. Justificado pues por la fe. Para justificarte. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, cuando entras a la justicia de su sangre, vas a tener una paz tan gloriosa, una paz indecible en tu alma. Amén. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es tu fundamento, pues. Tienes que estar firme en eso, dice aquí la palabra. La gracia de Dios al justificarnos y perdonar nuestros pecados nos da paz para con Dios. Y cada vez que fallamos por debilidad, por problemas que tengamos con nuestra carnalidad, debemos arrepentirnos y pedir que la gracia nos revele profundamente la sangre y ella estará ahí para limpiarnos, perdonarnos y mantenernos firmes en nuestra salvación delante de Dios. Amén. Esto nos llenará de su vida y de su santidad. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y en Romanos 6, 13 y 14 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo maravilloso. El pecado no va a poder dominarte, pues, porque está la sangre y la gracia.
y su poder ahí llega. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así que por eso que el 6 dice la sangre de Jesucristo y la victoria sobre el pecado. La sangre de Cristo nos da una completa victoria sobre el pecado. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el pecado es derrotado completamente cada vez que vienes esa bendita sangre y vives en esa sangre. Como creyentes, si hemos pecado, la sangre de Jesucristo es el medio de reconciliación con Dios. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos evidentemente de ellos. Amén. Primera de Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Amén. Así que, amados, toda acusación del infierno nunca más te va a afligir, nunca más te va a atormentar, porque si te meces con esa bendita sangre, lo vas a derrotar al diablo y todas sus mentiras. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo. Mira, en la historia pasada, la historia del hombre después de su caída se marca con la sangre. El Dios vivo mata a un animal, derrama su sangre y viste al hombre. Pero ahora vamos a la historia futura, nos vamos al futuro, viendo la visión celestial. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Mire, hermano, mire los elementos de victoria. Primero por delante, ¿qué va? La sangre. La sangre lo venció. Pero añade, no solamente la sangre, dice, y la palabra de testimonio de ellos. ¿Te dan cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos bajo la sangre, la palabra se hace testimonio. Podemos caminar en la palabra. Ahí está la sangre, sigo caminando con la palabra. Sigo con la sangre, sigo avanzando en la palabra. De repente, por ahí no puedo, me rindo, me arrepiento, invoco la sangre, sigo en la palabra. Mi testimonio avanza. Amén. Amén. Y dice algo más, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Te vas metiendo con la sangre, vas abrazando la palabra y te das cuenta que tu vida es pura suciedad. Cada vez vas confiando menos en ti mismo. Te vas menospreciando menos. Empiezas el camino diciendo, yo esto, yo el otro, yo que por aquí. Pero conforme Dios te va dando unos trompones en el piso, te vas cayendo, se te va demoliendo el orgullo y la soberbia. Y entonces vas avanzando y dices, no, ya no quiero saber, no confío en esta carne sucia. Y entonces dice, lo vencieron. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea su nombre.
La lección termina diciendo la sangre de Jesucristo, el canto final de los redimidos por la eternidad. Miren, la historia humana empieza con ese sacrificio de la sangre. Pasa esa línea de sangre liberando a Israel. Queda como una consigna en el pacto de la ley. Por cerca de 3.000 años de sacrificios, derramamiento de sangre en los rituales de la ley. Se concreta con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y se hace el pacto de la sangre. Pero termina la historia en la gloria. Y en la gloria dice que va a haber un canto conmemorativo a aquel hecho que nos dio toda victoria. Y ese canto es el siguiente, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todos cantarán la sangre. Todos cantarán la sangre. Con tu sangre nos has redimido. Nadie cantará, con mis buenas obras llegué aquí. Lo sacarán afuera inmediatamente. Nadie cantará porque fui tremendo predicador, porque oraba mucho y ayunaba mucho. Todo eso es bueno, ¿eh? Pero nada de eso se cantará ya. Su sangre nos redimió. Así que más vale que ahorita comiences a gustar de la sangre, porque sea el canto de los redimidos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este precioso tema que nos hace experimentar a profundidad la sangre.